Bueno, en el día de hoy vamos a ver el signo de las funciones trigonométricas. Vamos a recordar aquí, en este plano cartesiano, las posiciones que podrían tener el lado terminal del ángulo. Entonces miramos aquí, en el primer cuadrante, supongamos que este es el ángulo, entonces aquí las coordenadas serían positivas y el valor de R es positivo siempre. En el segundo cuadrante tendríamos aquí, ojo, la coordenada de X sería negativa y el valor de Y sería positivo en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, ojo aquí, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante tendríamos que la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Así las cosas, entonces yo puedo, utilizando la definición de función de cada uno de los ángulos, encontrar cuál es el signo de la función trigonométrica en cada uno de los cuadrantes. Y para eso vamos a hacer la siguiente tabla, con lo que acabamos de mostrar ahorita. Vamos a hacer una tabla donde vamos a poner aquí cuadrante. Y aquí vamos a poner cada una de las funciones. Cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Nosotros dijimos ahí, por ejemplo, que, bueno, vamos a poner los valores aquí, R, X y Y. Según lo que vimos en la tabla, en el primer cuadrante los tres valores son positivos. En el segundo cuadrante, bueno, este R siempre es positivo aquí. En el segundo cuadrante el signo X es negativo, pero el Y es positivo. En el tercer cuadrante vimos también que X es negativo y también Y es negativo. En el cuarto cuadrante X es positivo y Y es negativo. Así las cosas, yo puedo encontrar el seno de teta, dijimos que era Y sobre R. Y haciendo ley de signos miramos cómo es en cada cuadrante. Más entre más me da más, o sea que en el primero es positivo. En el segundo, más entre más es positivo. En el tercero, menos entre más me da menos. Y en el cuarto, menos entre más es menos. O sea que el seno de un ángulo es positivo en los dos primeros cuadrantes, en el primero y en el segundo, y en los dos últimos, tercero y cuarto, el seno del ángulo es negativo. Ahora miremos el coseno. El coseno de teta, nosotros dijimos que era X sobre R. De igual manera, buscamos los signos aquí. Buscamos los signos para el coseno aquí de nuevo. X sobre R, más entre más me da más. Menos entre más da menos. Menos entre más da menos. Y más entre más da más. O sea que el seno, el coseno de un ángulo es positivo en el primero y en el último cuadrante. Miremos la tangente. La tangente del ángulo teta es Y sobre X. Busquemos los signos. Más entre más me da más. Más entre menos me da menos. Menos entre menos me da más. Y menos entre más me da menos. Ahí tengo la tangente. De igual manera, tú vas a completar esta tabla. Aquí vas a colocar los signos de la cotangente, de la cosecante y de la secante en el mismo orden. Esta tablita debe aparecer en tu cuaderno completa. ¿Cómo vas a hacer? Yo sé que la secante es, por ejemplo,
R sobre X, la secante, busco aquí más entre más, me da más. Lo mismo con la cotangente, vas a completar, así como yo hice esta parte hasta aquí, tú vas a completar la tabla. Esa tareita te toca para que vayas practicando. Esos son los signos. Entonces al final podemos concluir lo siguiente, que las funciones trigonométricas se comportan de la siguiente manera. Cuando ya completen la tabla podrás mirar. Entonces aquí, según lo que tenemos aquí, según lo que concluyamos en la tabla, en el primer cuadrante todas son positivas. Todas son positivas. En el primero. En el segundo cuadrante únicamente son positivas el seno y la cosecante. Son positivas. Son positivas. Bueno, vamos a ponerle aquí el signo más para que sepas que son positivas. Nada más el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante nada más son positivas la tangente y la cotangente de teta. Nada más son positivas esas dos. El resto de funciones allí son negativas. Y en el cuarto cuadrante son positivas el coseno y la secante. O sea que en el cuarto cuadrante las demás funciones trigonométricas son negativas, nada más son positivas el coseno y la secante. Entonces, todas en el primer cuadrante son positivas. En el segundo nada más el seno y la cosecante, en el tercero la tangente y la cotangente, y en el cuarto el coseno y la secante. Cuando termines la tablita verás y comparas con esto que estamos haciendo aquí. Bueno, te toca completar la tabla. Miremos ahora lo siguiente. Vamos a mirar lo que se llama ángulo de referencia. ¿Qué es eso de ángulo de referencia? Lo que pasa es que los ángulos siempre se van a relacionar con el eje X. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Si yo tengo un ángulo θ, cuyo lado terminal no coincide con ninguno de los ejes coordenados, entonces yo puedo encontrar su ángulo de referencia. Es el ángulo que se forma con el eje X. El ángulo que se forma con el eje X. Por ejemplo, aquí. Supongamos que yo tengo este ángulo θ en el primer cuadrante, entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90 grados se encuentra θ. El ángulo de referencia de ese ángulo θ que está aquí, que lo tengo aquí, es el mismo θ', lo vamos a llamar θ'. En este caso, θ' es exactamente igual al ángulo θ en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, el ángulo θ, pongamos que tenemos aquí, tenemos aquí el ángulo θ. Este es el ángulo θ, ¿cierto? El ángulo θ es ese. El ángulo de referencia de él será este que tengo aquí, el que se forma con el eje X, o sea, θ' es este. Cuando el ángulo está entre 90 y 180 grados, o sea, entre 90, o sea, pi medios y pi, entonces yo puedo decir que el ángulo ese de referencia es igual
a todo este que sería 180 grados menos el ángulo teta. Eso me daría el ángulo de referencia. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo aquí 140, para yo hallar el ángulo de referencia de él sería entonces teta prima igual a 180 grados menos, dijimos que teta valía 40, 140 grados, su ángulo de referencia es 40 grados. El ángulo de referencia es 40 grados. Porque vamos a necesitar ese concepto más adelante. Bien, entonces aquí podemos confirmar. Esto es cuando teta, podemos escribir aquí, entre 90 grados, que es lo mismo que pi medios, teta y 180 grados. Cuando está entre esos dos, entonces el ángulo de referencia lo puedo encontrar como 180 grados menos 140 grados. Si el valor de ese ángulo es 140 grados. Ahora, si está entre 180 grados, teta está entre 180 grados y 270 grados. Vamos aquí a preparar el eje. Entonces tendríamos aquí, supongamos que este es el ángulo teta. Este es el ángulo teta, todo este hasta aquí. Entonces el ángulo de referencia teta primo será este pequeñito de aquí, el que hace con respecto al eje X. Si nosotros observamos ahí, entonces podríamos decir que ese ángulo de referencia ahí en el tercer cuadrante sería todo este que es teta menos menos 180, que es hasta aquí. Entonces yo podría decir que cuando eso sucede, teta primo, o sea el ángulo de referencia, es igual a el ángulo total menos 180 grados. O el ángulo total, que es este, el teta que me dieron, menos 180 grados. O sea, si a mí me dan este ángulo, me dicen que teta vale 210 grados. Me piden cuál es el ángulo de referencia de 210 grados. Entonces yo puedo decir que teta primo es igual a 210 grados menos 180 grados. O sea que el ángulo de referencia es 30 grados. Este ángulo que está aquí, si todo este mide 210, este medirá 30 grados. Porque lo conseguimos restando teta menos 180. Ahora supongamos que el ángulo, o que teta está entre 270 grados y 360 grados. O sea, está aquí. Supongamos que está aquí. El ángulo teta es todo este que está hasta aquí, teta. El ángulo de referencia es este que está aquí, teta primo, el que forma con el eje horizontal. Ese es el ángulo de referencia. Entonces, cuando esto sucede, que está entre 270 y 360, entonces yo puedo decir que teta primo va a ser igual a 360 grados menos el ángulo teta. Menos el ángulo teta. A 360 menos este pedacito me da el ángulo de referencia. Supongamos que ese ángulo es, que el ángulo teta mide 330 grados y me piden que calcule el ángulo de referencia. Si me dicen que calcule el ángulo de referencia, entonces yo digo aquí
el ángulo de referencia de 330 va a ser igual 360 grados menos 330 grados me da 30 grados. No es que siempre me dé 30 grados. Vamos a hacerlo con otro valor ahora. Supongamos que también, o que me dicen que el ángulo mide, el ángulo θ mide 290 grados. Entonces me piden que hay θ', o sea, el ángulo de referencia, que es igual a 360 grados menos 270 grados, perdón, menos 290 grados. Y eso me quedaría entonces, haciendo la recta, 70 grados. O sea que el ángulo θ', el ángulo de referencia, que es θ', me quedaría 70 grados. De esa manera yo puedo encontrar el ángulo de referencia de cualquier ángulo en cualquiera de los cuadrantes. Bien, eso con respecto al ángulo de referencia. Ojo. Ahora vamos a mirar. ¿Cuánto va? Valor de las funciones trigonométricas para 0 grados, 90 grados, que es lo mismo que pi medios. De pronto tu vecino te dice que es pi medios. 180 grados, que es lo mismo que pi. Y 270 grados, que es lo mismo que 3 pi medios. ¿Sí? Bien. Porque el de 360 sería lo mismo que el de 0. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a dibujar aquí. Vamos a echarlo un poquito más para acá para que nos quede espacio. Vamos a dibujar el eje cartesiano. Supongamos entonces que voy a hallar el ángulo, el valor para el ángulo de 0 grados. Aquí, 0 grados, ¿cierto? 0 grados, no tiene ninguno, está sobre el eje aquí. Esta distancia es r, o sea que el valor de x también será r. R es igual a x, aquí en este punto. Y el valor de y, para todo el que sabe graficar un punto, sabemos que es 0. Entonces voy a hallar las razones trigonométricas para 0 grados. Para 0 grados, entonces yo tendría ahí el seno de 0 grados es igual y sobre r, pero y aquí vale 0 y r no sé cuánto vale, pero vale r. Entonces tendría aquí seno de, bueno, vamos a hacerlo aquí mismo. Esto me daría 0 sobre r, me da 0. O sea que el seno de 0 es 0. El coseno, vamos a hallar ahora, coseno de 0 grados. El coseno es x sobre r, ¿cierto? Según la definición que habíamos dado de la clase anterior. ¿Cuánto vale x aquí? Vale r. Sobre r. Siempre que yo divido un número entre el mismo, me da 1. Significa entonces que el coseno de 0 grados es 1. Voy a hallar la tangente. Tangente de 0 grados. La tangente, recordemos que es y sobre x. Y sobre x, o sea, 0 sobre r. Y esto me daría 0. ¿Cierto? Ya tengo el seno, el coseno y la tangente para 0 grados. Ahora voy a hallar la cosecante de 0 grados. Cosecante de 0 grados. Recordemos
que la cosecante es R sobre Y. En este caso sería R sobre 0. Pero la división entre ceros no está determinada. Significa entonces que este valor no está determinado y lo escribimos así, no determinado. Vamos a hallar la secante. La secante de 0 grados va a ser igual a R sobre X, pero X vale R, R sobre X vale R, y R sobre R es 1. Y vamos a hallar ahora la cotangente. La cotangente de 0, recordemos que es X sobre Y. X vale R, Y vale 0. Pero la división entre 0 no es definida, no está determinada. Entonces también aquí nos da no está definido. Significa entonces que el coseno de 0 es 1. Perdón, el seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. La tangente de 0 es 1. Pero la cosecante no está definida. La secante es 1 y la cotangente no está definida. De igual manera, podemos conseguir para el ángulo de 90 grados. Vayan anotando porque esto tenemos que hacer una tablita también. Ahora vamos para el de 90 grados. Colocamos aquí. Esta distancia es R, pero esto ya estaría en Y. Entonces para X no hay valor aquí. Sería 0R. 0R. Procedemos de la misma manera. Seno de 90 grados, que también es lo mismo que pi medios, es Y sobre R, pero Y aquí vale R. O sea, R sobre R me daría 1. El coseno de 90 grados es X sobre R, pero X vale 0 sobre R, y eso me daría 0. Significa que el coseno de 90 grados es 0. La tangente de 90 grados es Y sobre X, ¿cierto? Y sobre X, pero Y vale R y X vale 0. Pero la división entre ceros no está determinada, entonces este valor aquí no está determinado. O sea que la tangente de 90 grados no está determinada. Hacemos aquí enseguida, vamos a hacer la cotangente, no importa el orden, de 90 grados es X sobre R, es 0 sobre R. Y 0 dividido entre cualquier número me da 0. O sea que la cotangente de 90 grados es 0. Vamos a hallar la cosecante. La cosecante de 90 grados va a ser igual a R sobre Y. R, pero Y vale R también. Se me daría 1. La cosecante de 90 grados es 1. La secante de 90 grados es R sobre X, pero X vale 0 y la división entre ceros no está determinada. Ahí tenemos los valores para 90 grados. ¿Cuánto va? 23. Bien, vamos entonces ahora. Estos valores tienen que hacer una tablita. Vamos ahora a encontrar los valores para ya vamos por 90, ¿verdad? Sí. Vamos para 180. Ojo aquí. $180. Colocamos aquí. Aquí entonces tendría una distancia en X, pero negativa. Esa distancia es exactamente igual a R, pero es negativa. Entonces aquí sería menos R, 0. Esta R para X es negativa, pero la distancia que tengo aquí es positiva.
Entonces yo tendría aquí seno de 180 grados es igual a y sobre r. 0 sobre r igual 0. El coseno de 180 grados sería x, que es menos r, sobre r, igual menos 1, ¿cierto? Menos entre más da menos, el mismo número entre el mismo da 1. La tangente de 180 grados es igual a y sobre x, pero y vale 0 y x vale menos r. Y 0 sobre menos r me da 0. La cotangente de 180 grados es igual a x sobre y, pero x vale menos r y y vale 0. Esto me daría aquí no definido porque la división entre ceros no está definida. La secante, vamos a hallar la secante, no importa el orden, la secante de 180 grados, yo debo saber que es x sobre r, perdón, r sobre x. Entonces me quedaría aquí r sobre x, que vale menos r. Entonces sería más entre menos, me da menos, r sobre r me da 1. Y me falta la cosecante. La cosecante de 180 grados va a ser igual a r sobre y. R, pero y vale 0. Y entonces no está definida. Ya la tenemos para 180. Nos faltaría para 270 grados. Para 270, miramos aquí. Aquí tendríamos 0 menos r. Y procedemos de la misma manera. Te toca a ti hacer esta. Ya, te toca hacer esta. Y la miramos enseguida en la clase.